Ustedes están al tanto, gracias a mi compañera y amiga Orquídea Fong, de el enorme desencuentro que hubo el día de hoy en las cabinas de Radio Fórmula entre el periodista Ciro Gómez Leiva y uno de los defensores más acérrimos de la 4T, como lo es Epigmenio Ibarra. Son, desafortunadamente ya, frecuentes los enfrentamientos que hay entre lo que significa un periodista, que en sus opiniones tiene como principal obligación basarse en hechos, y la de un propagandista que justamente pretende intervenir de manera política en los hechos, muchas veces a partir de distorsionarlos, de inventarlos y de generar también, como a ojos vistas de todos nosotros hemos asistido, generando también, digo, campañas negras que implican desinformación y que implican difamación. En el cómodo expediente que tiene y que desarrolla y alimenta permanentemente Epigmenio Ibarra, se encuentra como una de sus líneas principales el ataque a los medios de comunicación y a los periodistas que no se ciñen a los dictados de esta suerte de absolutismo o totalitarismo promovido por el gobierno actual, en continuidad, segundo piso le llaman, de lo que ocurre en nuestro país desde 2018 y que tiene en Claudia Sheinbaum la encomienda de ejecutar o continuar ejecutando pues lo que se significa el desmembramiento de las leyes y las instituciones de la democracia, organismos autónomos, del gobierno, aplastar al propio INE, destrozar el sistema de procuración de justicia en el nombre de una reforma que, si bien necesaria, eso no implica la disolución, como es lo que ha pretendido y logrado el gobierno a través de sus aplanadoras en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Epigmenio es, lo hemos visto, un mercenario que tiene la encomienda desde hace ya bastante tiempo, y cuando me refiero a bastante tiempo podríamos decir o cifrar la fecha desde 2005 en las postrimerías de los procesos electorales federales que primero ungieron a el propio Felipe Calderón antes y después a Enrique Peña Nieto, para llegar, claro está, a el propio Andrés Manuel López Obrador. Y así no ha tenido escrúpulos para difamar, para utilizar fotografías incluso que no son de nuestro país, para acusar al ejército, al que ahora defiende, y así sucesivamente, porque en él no puede caber la consistencia, que si cupiera la consistencia ahorita seguiría diciendo o pasando listas sobre los 43 jóvenes de Ayotzinapa que nos faltan, decía él, ustedes se acuerdan bien, en un entorno de denuesto a el entonces presidente Enrique Peña Nieto y a su también entonces esposa Angélica Rivera, con quien ahora el grupo Argos, grupo que él fundó y del cual todavía sigue siendo un pequeño accionista, pues han trabajado, media el dinero, los junta el dinero y se olvidan absolutamente todo este tipo de imprecaciones. El caso es que hoy Epigmenio Ibarra lanza un texto durísimo que ofendió, y me parece que con razón, a Ciro Gómez Leiva. El texto lo publicó en Milenio Diario. Ustedes, como les digo, están al tanto de eso y seguramente ya también vieron pues sí, el material videográfico al respecto. Yo publiqué un tweet una hora y media después de este enorme desencuentro. Permítanme leérselos. Dice: Epigmenio Ibarra, como vocero del populismo autoritario que en la actualidad domina el país, ejerces uno de los pilares básicos de esa distorsión de la política. Agredes a la prensa y en particular a Ciro Gómez Leiva, y lo haces delirante en Radio Fórmula al mismo tiempo que agredes al mismo medio, a Radio Fórmula. El populismo autoritario detesta a la prensa libre. No entiendes.
para tus fines no te conviene entenderlo, que el periodismo no es un ejercicio de apoyo al poder. El primero implica consignar hechos y exhibir la incompetencia del poder. Lo segundo significa hacer propaganda en favor de ese poder, y lo que haces tú es propaganda. Dentro de esa propaganda siempre has elegido el peor de los caminos, las campañas negras, que consisten básicamente en difamar e incentivar el odio. Hay decenas de ejemplos que muestran tu función como adminículo del poder, por lo que has sido bien recompensado. Eres un hombre rico que habla de los pobres, un hombre de dinero que pretende olvidar sus imprecaciones y calumnias si hay un contrato de por medio, hasta para trabajar con alguien a quien antes difamaste, como ahora haces en la televisión. Tú, Epigmenio Ibarra, eres defensor del pensamiento único, y por ello no aceptas la crítica a quien te da sustento emocional y económico. Por ello tuviste hoy el descaro de citar en Milenio Diario a Hannah Arendt. ¿De veras has leído a Hannah Arendt? Yo sí. Nosotros sí. Ella es una de las grandes estudiosas de lo que significa el absolutismo o el totalitarismo que se gestaron en la segunda mitad del siglo pasado. En particular, y poco antes, en efecto, de los 50, con lo que sucedió en Alemania, y después, justamente de la Segunda Guerra Mundial, lo que sucedió en la Unión Soviética. Nosotros, por supuesto que sí hemos leído a Hannah Arendt. Y tú tienes el descaro de citarla, apoyándote a ella, cuando ella es justamente la estudiosa más emblemática, filósofa y alemana ella, de lo que significan los totalitarismos. Y bien, en efecto, eres un cínico y vulgar. Apoyas el absolutismo de la 4T y con esa función asumes el papel de juzgador del trabajo de otro, en este caso de Ciro Gómez Leiva. Durante su vida, Arendt no se preguntó por qué había hombres y mujeres así. Se preguntó por qué existían hombres y mujeres que les creyeran e incluso que normalizaran esa anomalía del ser humano que en esencia persigue la libertad. Tú, Epigmenio, eres una de esas anomalías, promotor de la agresión y las noticias falsas, y normalizador también de esa agresión. Los absolutismos de cualquier ralea, tarde o temprano, terminan exhibidos. Eso pasa contigo. Tienes el silencio cómplice de tus compañeros y el beneplácito del poder, pero jamás tendrás el respeto de los hombres y mujeres libres. Eso es quien eres tú. Alguien que además se ha asumido como indestructible, un gran luchador, y se ha creído Rambo, como aquí recuerdo. En Bestias, Monstruos y Bufones de la 4T, aquí está tu viñeta, en donde hago un retrato de lo que eres, de Claudia Sheinbaum, la criatura del tirano, y de tus funciones. Ojalá que todos los que me están viendo en estos momentos adquieran este libro. Se encuentra a su disposición llamando al teléfono que se encuentra debajo de la pantalla, o adquiriéndolo de inmediato también en Amazon o en Mercado Libre, porque eso es también lo que tú vas a cargar durante toda tu vida, Epigmenio Ibarra. La memoria de las personas que leen, que saben quién eres, que registran tus enormes inconsistencias, porque en efecto, a ti no te importan esas inconsistencias, lo que te importa es soliviantar las pasiones. Ser, como he dicho, un adminículo del poder y su propagandista. Y así, por supuesto, recibir las enormes canonjías que has tenido, préstamos incorrobables que no son en modo alguno sino el premio de lo que tú has hecho. Dinero, al final de cuentas. Así se reduce
tu propia pequeña humanidad, y que nosotros en etcétera, y lo sabes muy bien, seguiremos una y otra vez mostrándote y exhibiéndote. Porque eso es etcétera, y yo soy el autor de este libro.